Buenas tardes. En esta ocasión vamos a ver lo que son los diagramas de sistemas. Un diagrama de sistema es aquel que nos muestra cómo se conecta un equipo de cómputo. Y para ello, nosotros vamos a emplear una simbología estandarizada que nos dan la ASCII. Y tenemos que un diagrama de sistema son aquellos que a través de símbolos, lo que les mencionaba, muestran el equipo de cómputo que se utilizó o se utilizará para implementar o para implantar un sistema. Entonces, este es el símbolo del teclado, el símbolo del monitor o pantalla, tenemos la impresora, tenemos también la cinta magnética, tenemos el disquete, que ya está en desuso, al igual que la cinta magnética. Ahora ambos dispositivos fueron reemplazados, uno, el disquete por el disco compacto, y la cinta magnética ahora fue sustituida por la memoria USB. Tenemos el disco duro y tenemos el CPU. Todo ello va a estar conectado mediante una línea de flujo o flecha que me va a indicar hacia dónde va a ir la información, de dónde hacia dónde se dirige. Como sabemos, el CPU es el encargado de hacer todos los procesos, se encarga de procesar toda la información. Cualquier dispositivo de esto puede faltar, pero nunca debe faltar el CPU. Así que en todos nuestros diagramas debemos de tener mínimamente el CPU. Todos estos simbología lo pueden encontrar ustedes en la página 8 de su libro. Vamos a comenzar con lo importante de esto, que es los ejercicios que vienen en su página 28. Actividad 2, ejercicios de diagrama de flujo. Para ello, primeramente les voy a poner un ejemplo que dice el enunciado. La información entra desde el teclado, voy a dibujar un teclado, se procesa, el teclado manda la información mediante una línea de flujo al CPU. Del teclado yo le entrego al CPU, dibujo el CPU y del CPU sale para mostrarse en pantalla. Ese vendría siendo el ejemplo que nosotros podemos ver también en nuestro libro. El primer ejercicio que tengo para ustedes es la actividad 4. Voy a hacer aquí 3 ejercicios, el 4, el 6 y el 8. Ustedes van a hacerme el 1, el 2, el 3, el 5 y el 7. Entonces, comenzamos con el 4. Antes de cualquier situación, cualquier problema que se nos presente, el primer paso que tenemos que hacer es entender nuestro problema. Si no lo entendemos, no vamos a poder resolverlo. Entonces dice, la información entra por el teclado, se procesa, se guarda en un disco duro y en un disquete, y además se imprime. Entonces me dice, como en el ejercicio anterior, la información entra por el teclado. Primeramente tengo que dibujar un teclado, se procesa, tengo que mandar la información mediante una línea de flujo al CPU para que lo procese. Del CPU va a salir para guardarse en un disco duro, y como todo está conectado en el CPU, entonces voy a sacar otra línea de flujo. Este es el disco duro, voy a sacar otra línea de flujo para que se guarde en un disquete. Asimismo, si yo quisiera dibujar más adelante, digamos de aquí para adelante, el disquete, no es posible porque yo no le puedo conectar una disquetera al disco duro. La disquetera, para que se grabe la información o para que entre la información al CPU, debe salir del CPU. Además, la impresora también la tengo que conectar al CPU, y de esta manera yo tengo la actividad 4 que dice la información entra por el teclado, del teclado al CPU, en el CPU se procesa, se guarda en el disco duro
y además también se guarda en un disquete. Vean el flujo de la información, va del CPU al disquete y del CPU al disco duro. Si dijera, la información entra del disco duro al CPU, entonces el flujo de la información sería de manera inversa. La flechita apuntaría hacia acá. Es muy importante que tomen en cuenta las flechas. Si no tienen flechas, no voy a saber hacia dónde va a ir el flujo de la información. Así que siempre debo demostrar las flechas. Este es el ejercicio 4. Vamos ahora con el ejercicio 6. Recuerden que les dije, primeramente debemos de entender nuestro problema. Si no lo entendemos, nos va a salir mal porque no estamos haciendo lo que nos están pidiendo. Dice, la información entra de una cinta magnética. Entra de una cinta magnética. Así que primeramente tengo que dibujar mi cinta magnética. ¿A dónde entra? Al CPU. Entonces, recuerden que les dije, el CPU siempre debe de ir. Luego de que se procesa, de que entra la información de la cinta magnética al CPU, se graba en un disco duro, así que voy a grabar en un disco duro. La información sale del CPU para grabarse en el disco duro. Luego de ser procesada, ya hicimos el procesamiento de la información. Ahora, ya que está procesada y se guardó en el disco duro, lo voy a mostrar en pantalla, pero sería un error que yo de aquí siguiera una flecha y mostrar en pantalla, así como dice el enunciado. Entonces, el monitor está conectado al CPU, así que voy a sacar una línea para mostrar la información en pantalla. Luego de que se muestre en pantalla, no puedo seguir aquí otra línea de flujo porque a un monitor, a una pantalla, no se le conecta una impresora. La impresora se conecta al CPU. Así que aquí tengo la impresora. Y posteriormente se guarda en un disco duro. Aquí tenía en uno y aquí voy a tener en otro. Así que saco otra línea de flujo que me indique que se va a guardar en un disco duro. Y de esta manera yo tengo la actividad 6. Vamos por la última. La última dice, la información que se muestra en pantalla, primeramente se obtuvo desde el teclado, luego se grabó en el disco duro y posteriormente se imprimió. Vean, esto es un juego de palabras. Digo, la información que se muestra en pantalla quiere decir que yo primeramente debo tener un CPU que me muestre la información en pantalla, o el CPU debe de estar siempre en nuestro diagrama de flujo. Así que aquí tengo de flujo en nuestro diagrama de sistema. Aquí tengo la información que se muestra en pantalla, primero se obtuvo desde el teclado, pero se muestra en pantalla saliendo del CPU. Esta es la pantalla. Primeramente se obtuvo desde el teclado. Este es mi teclado. El teclado le da información al CPU. Luego de que se muestre en pantalla y entró desde el teclado, se grabó en el disco duro. Va a salir la información para grabarse en el disco duro y finalmente se va a imprimir. También va a salir y se va a imprimir. Esto es lo que nosotros vamos a ver en los diagramas de sistema, para que me hagan favor de hacer sus actividades, que son los 8 ejercicios. Los van a subir a la plataforma y me avisan cuando ya los tengan para grabarlos. Para que quede asentado en mi registro de que ya cumplieron con ellos. Entonces, espero que se haya entendido y si no, estoy a sus órdenes. Cualquier duda o aclaración, háganmelo saber, por favor.